Hola, te saluda Beverly desde Inspira Guatemala, nuevamente compartiéndote los principios bíblicos que Dios me enseñó mientras yo esperaba la restauración de mi matrimonio. Hoy continuamos con el siguiente principio, que es: háblale respetuosamente a tu cónyuge cada vez que Dios te dé la oportunidad de verlo o verla. Y esto se encuentra en Proverbios 16:24, si me quieres acompañar. Dice la palabra del Señor: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Proverbios 17:22, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Cada vez que mi esposo venía, o cada vez que yo le podía hablar, yo me aseguraba que él escuchara mi tono de desánimo, para que él supiera cuánto yo estaba sufriendo, y a lo mejor así él se compadeciera de mí. ¿Y qué pasó? Mi esposo se cansó de esa manipulación. Mi esposo se cansó de que una mujer dependiera de él para estar feliz y para estar gozosa. Y a lo mejor tú me puedes decir: esto no es manipulación, yo me siento así, estoy pasando por una traición después de tantos años de casada. Y yo te quiero compartir lo que el Señor me dijo cuando yo le dije eso mismo a él. Yo le dije: papá, pero que yo no puedo estar gozosa, esto me duele, le está doliendo a mis hijos, esto es una vergüenza por la que estamos pasando. Y esto fue lo que el Señor me dijo: no tienes que estar gozoso o gozosa por tus problemas matrimoniales. Simplemente estar gozosa porque Dios tiene el control de ellos. Yo ahí me quedé quieta y yo dije: papá, tú tienes toda la razón. No es porque las olas se estén levantando que yo voy a entrar en temor. Es porque el que lleva el control de mi barca, que es Jesús, por el cual yo puedo descansar mientras yo navego esas aguas. Y ahí, cuando yo empecé a poner mi confianza plena, mi gozo en Él, no por la circunstancia que yo estaba pasando, yo ahí empecé a genuinamente sentirme gozosa. Y entonces, cuando mi esposo venía, al principio empezó a venir una vez a desayunar, a hablar conmigo, a ver cómo estaban las cosas. Cuando yo por fin dejé ese berrinche que yo me tenía, ese desánimo que yo me encargaba que él se enterara, él empezó a disfrutar, a pasar tiempo conmigo. Nos reíamos como cuando éramos novios, un poquito antes de empezar la crisis. Empezábamos a conectarnos de nuevo. Ya no era esa pesadez de llegar con la esposa ¿sabes cómo me parecía yo? Como doña Florinda, cuando la llegaban a encontrar con tubos y todo era regaño tras regaño tras regaño. Algo así me parecía yo antes de encontrar el gozo. Pero cuando Dios me dio este principio, yo te digo que lo que mi esposo estaba buscando allá en la calle, que le dieron momentáneamente, esa persona que lo escuchaba, esa persona que se reía de sus chistes, aunque los estuviera repitiendo, él había dejado de experimentar eso con su esposa, ese gozo de estar juntos solo porque sí. Y entonces yo dije: wow, yo no puedo seguir siendo esa mujer amargada, porque lo que estoy haciendo, en vez de atraer gente a mí que se compadezcan de mi dolor, los estoy alejando. El siguiente principio que te quiero compartir: no escuches chismes o reportes de tu esposo o esposa. Esto está en Salmos 101:5. Para que me acompañes aquí o lo anotes así en tu tiempo de intimidad, tú lo puedas buscar. Salmos 101, versículo 5. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. Eso está en la Nueva Versión Internacional. Yo quiero leerte la Reina Valera, que está como más cercana a la versión original. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso.
Cuando yo acepto escuchar un chisme o un reporte de parte de otra persona, por lo general no es algo que estén hablando bien de mi pareja, de mi esposo. Por lo general es algo malo. Y es que una mala noticia corre mucho más rápido que una buena noticia. Y entonces, al yo escucharla, ese chisme, no solo estoy siendo partícipe, sino también estoy contaminando mi corazón. De ahí donde nacen esas oraciones más sinceras para el Padre Celestial. Y si yo me estoy enterando que Él está viajando con ella, si yo me estaba enterando de que le compraba regalitos, que cuando a sus hijos no los estaba apoyando, ¿qué pasaba con mi corazón? Se iba a endurecer. Entonces, el Padre Celestial, misericordioso y amoroso, mucho tiempo antes de que esta situación surgiera, Él de alguna manera había provocado que en mi corazón yo me cansara de las redes sociales. Y yo desinstalé Facebook y desinstalé Instagram mucho antes que esta situación surgiera. Y por mucho tiempo yo guardé mis ojos y mis oídos. Y cuando personas venían a tratar de preguntar más o menos qué era lo que estaba pasando para ver si yo sabía, el Espíritu Santo inmediatamente me indicaba de que yo tenía que cambiar el tema. Y así me fui por muchísimos meses. Cuando mi esposo me desbloquea de las redes sociales, cuando él mira que yo ya me calmé, que ya no estoy en el modo rogarlo para regresar a casa o tratar de manipularlo, él me desbloquea de WhatsApp. Y yo me recuerdo que me mandó un mensaje y cuando yo voy viendo mi teléfono, estaba la foto de Daniel con la otra persona. Mi corazón se hundió, mis pensamientos corrieron a 1000 por hora, porque lo que yo me imaginaba es que él ya había dejado a esa persona. Y cuando yo vi esa foto, eso no parecía que él había dejado a esa persona. Pero Dios me dijo, esto es temporal. Sigue creyendo y sigue confiando. Si yo sentí eso viendo una foto, yo sabía que yo no iba a resistir viendo todas las historias publicadas en las redes sociales. Y yo hoy te quiero compartir que este fue una de las armas que el Señor me dio para resistir mientras yo caminaba ese desierto hermoso de la mano del Señor. De lo contrario, yo hubiera muerto ante las mentiras que el enemigo hace ver a través de las redes sociales. Una vida perfectamente feliz en donde nada hace falta. Y es que así son las redes sociales. Tú publicas lo que tú quieres publicar, no la realidad de tu vida. Tú no publicas a tus hijos cuando están en gran berrinche, los publicas cuando el mesero llega y toma la foto Colgate. Tú no publicas cuando en tu refri ya no hay leche y aún no te han pagado. Tú publicas ese platillo delicioso que te estás comiendo cuando te acaban de pagar. Entonces yo sabía que tenía que guardar mis ojos porque yo no iba a resistir y a lo mejor iba a caer en que lo que estaban publicando era verdad. El siguiente principio: no confrontes a nadie. Esta es una trampa del enemigo. La palabra de Dios nos dice que esta no es una guerra entre tú y la otra mujer, sino es una guerra espiritual. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Ahí si la quieres anotar, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Primera de Pedro 5, 8. Viene a confirmar esta palabra. Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es que el enemigo te quiere convencer de que tú tienes que pelear por lo tuyo, de que tú no tienes un padre quien vela por ti, quien te defiende y quien te cuida. El enemigo quiere ponerte en una situación vulnerable en donde tú quedes como la villana de la película. Y entonces es ahí en donde cuando se te da la oportunidad de enfrentar a esa persona y decirle que tú eres la esposa, que tú eres el esposo y que cómo se atreve a andar con alguien casado que no sabe qué hacer mejor que destruir una familia, es ahí en donde la primera reacción que tu cónyuge va a hacer es defender a la otra mujer,
a la víctima, a la que fue maltratada verbalmente, no a ti. Él no ve lo que tú estás tratando de hacer por rescatar tu matrimonio. Él lo que ve es que tú estás tratando de impedir que él no sea o ella no sea feliz. Esta guerra no se pelea enfrentando a la otra persona, se pelea de rodillas, punto. En esta restauración matrimonial yo entendí que no hay buenos ni malos en esta película, si así lo quieres ver. Solo hay víctimas. Víctimas que están siendo esclavos del enemigo. Y esto me lleva al siguiente principio. Tu cónyuge trabaja con el enemigo como su esclavo para destruir tu matrimonio y tu futuro junto a tus hijos. Tú decides de qué lado estás. Romanos 6:16. Acompáñame aquí a este siguiente versículo. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando tú estás viendo a la otra persona como la mala, como el malo de la película, lo primero que tú quieres hacer es atacarlo para que se aleje esa persona. Sin embargo, cuando ellos son esclavos del enemigo, ellos están trabajando juntamente con él bajo una mentira que él les ha dicho, de que ahí fueron a encontrar felicidad porque donde ellos estaban no la había. ¿Qué pasa entonces? Si tú no sabes quién es tu verdadero enemigo, es como si estuvieras persiguiendo el viento. Nunca lo vas a llegar a atrapar. Pero cuando tus ojos están fijos en el enemigo y tú sabes que este enemigo se vence con oración, con ayuno, con obediencia, tú no tienes que enfrentar absolutamente a nadie. El siguiente principio bíblico. Dios puede cambiar el corazón de tu esposo o de tu esposa, pero lo endurecerás si revelas celos, desconfianza o sospecha. Miremos qué dice la palabra de Dios en Proverbios 21:1. Dice la palabra del Señor: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Esto se cumplió en el corazón de Daniel al pie de la letra, y fue Dios quien volteó el corazón de mi esposo de regreso a su esposa y a sus hijos. No, nada de lo que yo hice, la manipulación, el llanto, el rogar, el buscarlo, el atormentarlo, el tratarlo bien, el tratar de ser la mejor esposa, nada de eso hizo que él regresara a casa. Fue Jehová de los ejércitos quien con su mano poderosa él volteó el corazón de mi esposo de regreso a casa. Cada vez que yo celaba a mi esposo, cada vez que yo sospechaba de que él estaba haciendo algo y yo me portaba como esa detective, tratando de ver a quién le mensajeaba, tratando de ver con quién salía, tratando de ver su billetera mientras él se metía a bañar, lo que yo estaba haciendo era endurecer el corazón de mi esposo. Primero porque me estaba portando como una maniática. Segundo, porque ¿quién quiere vivir con alguien en tal grado de desconfianza? Y hay un dicho que dice que el león juzga por su propia condición. Y con eso yo no te estoy diciendo que a lo mejor tú estés en adulterio y por eso desconfías que tu esposo está en adulterio. Pero si tu confianza está en el Señor, ¿por qué tú desconfías de un ser humano? Al final y las cuentas se le van a entregar al Señor, no a ti. Lo que tu esposo haga o deje de hacer, eso no es problema tuyo. Eso es entre él y el Señor. El siguiente principio que aprendí de la mano de Jesús: no tomes una decisión permanente para una situación temporal. Y es que mientras pasamos por una crisis matrimonial, nuestras emociones están desbordadas, nuestros sentimientos están por todos lados.
y sentimos que esa situación nunca va a acabar. Entonces tenemos que correr, asegurarnos que nos toca la parte económica justa para nuestros hijos, que ponemos el tiempo de visitación para que nuestro cónyuge sepa cuándo es que él puede ver a nuestros hijos y cuándo no. Empezamos a tratar de poner esos límites en medio de esas emociones desbordadas. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Proverbios 19, versículo 2. El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra quien mucho corre. En un momento de crisis, el enemigo te va a decir que tomes decisiones automáticas, que salgas del país, que vendas esa casa, que empieces ese trámite de divorcio, porque es ahí donde tú estás más vulnerable, en donde tú estás en una manera tan confundida que las opciones fáciles, el camino ancho que el enemigo te ofrece es el que te va a traer a corto plazo una solución temporal. Mas Dios siempre te va a decir: espera, estad quieta, que sepan que Él es Dios. Y en esa espera, mientras los sentimientos y las emociones bajan, puedes entonces mejor escuchar la voz del Espíritu Santo, la que te va a guiar conforme a su palabra. Dios no quiere que tú te divorcies. Dios quiere restaurar tu matrimonio. El que lo quiere destruir lo antes posible es el enemigo. Dios jamás va a contradecir su palabra. En Malaquías 2:16 dice Dios que Él aborrece el divorcio. Con eso en mente, sabiendo que en un momento de emociones desbordadas no se pueden tomar decisiones correctas, no corras a hacer aquello que tú crees que es lo mejor para ti y tus hijos. Porque en el momento de espera, con las emociones y los sentimientos ya calmados, es ahí en donde tú te darás cuenta que la solución, que el camino que Dios te ofrece es el mejor. El siguiente principio que hasta la fecha yo tengo que recordar de llevar a cabo con mi esposo. No corras a tu esposo con tus temores, necesidades o problemas. Yo me di cuenta que solo hay uno al quien yo puedo correr y no encontrar rechazo. Yo me encontré con Jehová de los ejércitos, el único que es un padre, un esposo, un mejor amigo, que siempre está con sus brazos abiertos esperándome para poder darme la solución que mi alma, que mi corazón necesita. Habían situaciones en donde a lo mejor mi esposo tenía la mejor intención de resolver aquel problema con el cual yo iba con él, pero habían otras veces en donde él no la tenía, y lo que yo hacía era que yo estaba cargándolo con más estrés y con más ansiedad. El hombre, por lo general, él es alguien quien busca resolver, mientras que una mujer, por su lado, lo único que a veces queremos es ser escuchadas, el poder desahogarnos y entonces sentirnos mejor. Pero ¿qué pasa con ese varón? Con ese varón que tal vez no tiene la situación económica que pueda resolver esa situación, o esa idea con la cual puedan salir de esa crisis. Lo que él hace es que se encierra en esa vulnerabilidad, en esa debilidad, y por lo general va a buscar o escapar de esa situación o buscar otra situación para no sentirse en esa desesperación. Pero como mujer sabia, como esa mujer que edifica su casa, primero corre a los pies del Señor. Así como aprendimos en el episodio anterior que no corremos al teléfono, sino corremos primero al trono de gracia y misericordia. Lo mismo aplica en cuanto a los problemas que tú estés enfrentando día a día. ¿Qué pasaba conmigo? Mi esposo llegaba cansado del trabajo y en cuanto él entraba a la casa, yo tenía que contarle
qué niño se había enfermado, qué situación yo había pasado en el trabajo, cómo estaba la situación de la casa. Mi esposo no encontraba un oasis de paz. Él encontraba una zona de batalla que él tenía que venir a resolver. Inconscientemente él empezó a huir de eso y empezó a meterse más en el trabajo que para proveer para aquellas necesidades que yo seguía viniendo a él. Con esto yo no te digo que obviamente si hay cosas que tienen que cubrirse por el proveedor de la casa, que tú no se las hagas saber, pero primeramente ve al Señor y pásala por los filtros. ¿Es esto algo de vida o muerte? ¿Es algo que realmente necesitamos o solo queremos? ¿Es una crisis que Él va a poder resolver o que es imposible que solo nuestro amado celestial, nuestro Padre amado puede resolver? Y entonces una vez que tú se lo hayas consultado primeramente al Espíritu Santo, entonces Dios ya te dirá si es la oportunidad de compartírselo a Él o si es mejor callar y esperar en oración la estrategia que tu amado celestial te va a dar. Miremos qué dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dice así: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que si Él alimenta a los pajaritos del campo, ¿cuánto más Él no va a alimentar a sus hijos amados? Si viste a las flores del campo, ¿cuánto más no va a vestirte a ti y a tu familia? Pon primero tu confianza en Él. Pon primero esa pregunta, esa búsqueda, ese problema, ese temor, esa crisis a sus pies. Y espera ver qué es lo que Él te dice. Porque muchas veces ahí te darás cuenta que la solución que tiene Dios no es la misma que tú tienes en mente. Y es mucho mejor de la que tú pudiste haber planeado. Y el siguiente principio que te quiero compartir es el del contentamiento. Proverbios 31:25. Proverbios 31:25 y dice así: se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Si Dios es nuestro proveedor, si Dios es nuestra defensa, nuestro escudo, el que nos guarda bajo su ala, ¿qué más necesitamos? Realmente no hay nada que nos haga falta. La palabra de Dios dice en Salmos 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es que rico no es el que tiene muchísimo. Rico es el que necesita menos. Y cuando encontramos contentamiento, nos damos cuenta que esa crisis económica a la cual nos llevó el no encontrar contentamiento porque pensamos que más era mejor, empieza a menguar y tus finanzas empiezan a mejorar. Cuando encontramos contentamiento, nos damos cuenta que la contienda no es la solución a la crisis, sino la manera en que pensamos, la manera en que renovamos nuestra mente es la que va a determinar cómo vemos el mundo y por ende cómo reaccionamos. Ser agradecidos es el primer paso para encontrar contentamiento. Cada mañana yo descubrí que en vez de enfocarme en todo aquello que mi mente pensaba me hacía falta, y en vez de eso, darle gracias al Señor por todo lo que Él ya me había dado, un techo, un trabajo, a mis hijos hermosos y saludables, la paz interior de saber que yo soy amada y perdonada por mi Padre. Fue ahí en donde yo me di cuenta que yo tenía mucho más bendiciones que la simple crisis que el enemigo estaba tratando de hacerme obsesionar con ella. Y ahí fue donde yo aprendí que yo puedo ser contenta con mucho o con poco, que yo no tengo que estar como este mundo que te dice que el mundo material es el que te va a traer felicidad.
En el nombre de Jesús yo oro para que tú puedas encontrar ese contentamiento, cual sea que sea la situación en la cual tú estés hoy. Si aún estás esperando porque tu cónyuge regrese a casa, si tu cónyuge ya regresó o si tu cónyuge nunca se ha ido. Si Dios está en el trono y Él sigue en control, no hay razón por la cual tú sigas en la esclavitud de la falta de contentamiento. Descansa en el Señor, reposa en el Señor, porque la obra que Dios ha empezado en tu cónyuge, como en el mío, Dios la va a terminar. Dios la va a terminar. Él no deja nada a medias y mucho menos te va a dejar avergonzado ni avergonzada. Con esto yo hoy termino la segunda parte de mi testimonio. Principios bíblicos que Dios me enseñó que al seguirlos al pie de la letra en obediencia y aún ahí cuando yo tropezara, Él me regresaría a ese camino que Él había trazado para mí. Esos principios que te llevarán a la victoria que Dios ya trazó para ti. Hasta el siguiente episodio continuaremos con los siguientes principios bíblicos que Dios me enseñó. Bendiciones desde Inspira Guatemala.